San Lucas, capítulo 24, iniciamos en el versículo número 13, y dice así la palabra de Dios. Dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Mira nada más qué historia tan más sorprendente. El Señor Jesucristo tenía no solamente 12 o 11 discípulos después que Judas lo traicionó, pero antes de eso tenía muchos discípulos. Entre ellos había hombres y mujeres que lo seguían. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo, y eran bastantes, eran muchos los que lo seguían, y ellos estaban muy confiados por lo que veían. Ellos presenciaron
los milagros de Jesucristo, miraban también todo lo que el Señor hacía y cómo las multitudes se acercaban a Él. Para ellos no había duda, por lo que ellos veían, que Jesucristo era el Mesías, el que iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos principalmente. Y cómo el Señor Jesucristo sanaba enfermos, resucitaba muertos, y escuchaban la sabiduría con la que hablaba el Señor Jesucristo, de tal manera que no había nadie que pudiera refutar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los discípulos estaban impactados, pero empezaron a suceder algunas cosas que para ellos eran muy desconocidas. Antes de este pasaje, en el camino a Emaús, sucedieron muchas cosas. Antes de que estos dos discípulos decidieran caminar de Jerusalén a Emaús, tomando en cuenta que todos los otros discípulos se quedaron en Jerusalén, había mucha persecución, había mucho peligro, y pasaron tantas cosas tan sorprendentes que hasta ahorita en la actualidad siguen impactando a la humanidad. Nos siguen sorprendiendo. Cuando lo recordamos, nuestro corazón se regocija, nos sorprendemos aún en nuestro espíritu cómo es que sucedieron todas esas cosas. Ese maestro, ese Mesías que ellos estaban esperando y que ellos, por lo que vieron, pensaron que era Él, empieza a quererlo arrestar. Y ellos escuchan que hay rumores hasta de muerte hacia su Mesías, y como ellos eran seguidores, ellos pensaron que también su vida estaba en peligro. Empezó a ponerse el asunto muy feo cuando arrestan al Señor, y de una manera sorprendente, porque no fue un soldado. Cuando fueron a arrestar al Señor allá en Getsemaní, no fue uno, fueron muchos, como si fuera un delincuente muy peligroso. Iban bien armados. Lo arrestan, ahí se arma una bronca cuando Pedro decide defender al maestro y le corta una oreja al guardia. Malco se llamaba él, y el Señor le dice a Pedro que no haga las cosas de esa manera. Y miraron cómo aún Jesucristo hizo un milagro, pero la oreja se la pegó al guardia, pero eso no cambió las cosas. Lo llevaron arrestado, lo golpearon hasta más no poder, lo obligaron a hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque lo obligaron a cargar la cruz, le pusieron la corona de espinas, y para ese entonces de Jesucristo, mi hermano, era una noticia hasta donde alcanzaba las personas a comunicarlo, porque no había redes sociales, pero no se hablaba de otra cosa, no había algo más importante, más impactante que lo que estaba sucediendo. Entonces se corre la voz como al Mesías que los discípulos, y él mismo se anunció como el Mesías. El profeta Juan también lo anunció de esa manera. Pues ya lo arrestaron y se empieza a poner feo, porque lo exhiben ante los gobernadores, ante las multitudes, intercambian ahí a un delincuente, lo sueltan para que él quede ahí en su lugar. Tiene un simbolismo todo esto. Lo llevan a la cruz del Calvario y ahí están. Nada más imagínate cuánta gente pudo haber ahí, gente que creía, gente que no creía, gente que, pues como era algo espectacular, estaban ahí a la expectativa, querían ver lo que estaba sucediendo, cómo crucificaron al maestro, cómo el Mesías que ellos estaban esperando muere ahí en la cruz. Quizás estaban de lejos, por ahí escondidos, por miedo a también ser crucificados. Sus discípulos, como ven que Él está ahí clavado en la cruz, y están a la expectativa quizás que se baje de la cruz, porque ellos esperaban a un Mesías que en ese tiempo iba a venir con poder, con gloria, a destruir a sus enemigos y a empezar un reinado en
Jerusalén, con su pueblo, que causara un impacto a nivel mundial, donde todas las naciones se iban a someter. Esa era su expectativa de ellos, eso era lo que ellos pensaban, era lo que ellos creían. Pero cuando ven que Jesucristo está ahí, bueno, esperan hasta el último momento. El Señor muere en la cruz, lo bajan antes de que termine el día, lo llevan al sepulcro, y para ellos ahí se acabó. Por si fuera poco, quedan en una situación de riesgo, de peligro. Ellos consideraron que ahora seguían ellos. Ya crucificaron a su maestro, ahora ellos consideraron que seguían ellos. Pedro, cuando el Señor estaba arrestado, tuvo tanto miedo que negó al Señor. ¿Por qué? Porque sintió que su vida estaba en peligro. Tú eres uno de ellos, porque hasta hablas como ellos. Y Pedro empezó a maldecir y lo negó porque tenía miedo. Y los discípulos tuvieron que esconderse para resguardar su vida de la muerte. Pero en todo esto estaba escrito que así tenía que suceder. Pero ellos no lo sabían. Ellos no habían tenido el cuidado de estudiar las Sagradas Escrituras. Si no, en todos estos acontecimientos no los hubieran agarrado desaprevenidos. Ellos no estaban prevenidos para ver que su Mesías fuera crucificado. Nosotros lo podemos mirar, lo podemos entender, porque tenemos todo el panorama completo de cómo empezó y cómo terminó. Hasta sabemos el motivo por el cual lo hizo, sabemos hasta el fin de la humanidad y el comienzo de la vida nueva, lo sabemos porque aquí está escrito. Amén. Pero para ellos era diferente. Ellos no tenían lo que tú y yo tenemos. Y ya cuando sucede todo eso, precisamente al tercer día, quizás muy temprano, quizás mediodía, no sé, ellos deciden irse de Jerusalén, deciden abandonar a la iglesia. Todavía no estaba establecida como tal la iglesia, inició el día de Pentecostés, pero ya era un grupo. Los discípulos del Señor Jesucristo ya era un grupo considerable, y el Señor Jesucristo, antes de él ser crucificado, habló con ellos de todas estas cosas que iban a suceder. Y los discípulos decidieron quedarse en Jerusalén, pero dos de ellos, de uno no dice el nombre, pero dice que uno se llamaba Cleofas. No era Cleofas de los 11 que quedaban, de los 11 discípulos, era un discípulo. Los demás se convirtieron en apóstoles, los otros 11 que quedaron. Pero Cleofas era un discípulo. Del otro no se dice el nombre, pero el asunto está, mi hermano, es que ellos deciden irse de Jerusalén a Emaús. Es un camino desierto, es un camino solo, es un camino peligroso, y más que nada porque ellos iban huyendo, porque ellos consideraban que su vida estaba en peligro. Entonces iban estos dos discípulos caminando rumbo a Emaús, cuando no debieron haberse ido de Jerusalén. Pero ¿qué creen, mi hermano? Ellos iban agüitados, ellos iban desanimados, ellos iban tristes. Estos discípulos eran buenas personas, porque ves que ellos se preocupan por Jesucristo, pero cuando Jesucristo iba con ellos no lo conocieron. Entonces ellos van caminando a Emaús, ahí platicando los dos, quizás iban tristes, iban con temor, y iban diciendo, ya ves que pues pensábamos que Él era el Mesías, por todo lo que hizo nos ilusionamos, pensamos que Él era, que había llegado nuestro libertador, y pues ahora qué vamos a hacer. Ahora ya cambió nuestra vida, está en peligro. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces la escritura, ¿será cierto? ¿No será cierto? Él era el que cumplía las expectativas. Iban platicando de ese asunto cuando
Ellos, sin darse cuenta, el Señor Jesucristo se les empareja en ese camino y les dice: ¿qué están platicando? ¿Qué es lo que ustedes están platicando? Porque platicaban y discutían. Y ya ellos les dicen: pues eres tú el único forastero que estás aquí en la región, en Jerusalén. ¿No sabes tú lo que ha acontecido? O sea, todos saben lo que ha acontecido. ¿Qué ha acontecido? Dicen ellos: no, pues Jesús, el Nazareno, el que creíamos que era el profeta, era un profeta. Ellos dicen: era un profeta. Para ellos, su Mesías, el que era el profeta, así como ellos lo expresaban, pues ya murió. Aún como los gobernantes, los sacerdotes, la religión, lo entregaron, lo sentenciaron a muerte. O sea, ¿cómo es posible que al que pensábamos que era el Mesías, pues es sentenciado a muerte? Lo crucificaron y ahora ya, pues ya es el tercer día. Pero unas mujeres del grupo de Jesucristo, pues fueron a la tumba y trajeron buenas noticias. Fueron y llegaron y el cuerpo ya no estaba. O sea, hasta eso más, ¿verdad? Serían buenas noticias, pero ellos no creían que Jesucristo iba a resucitar. Ellos dicen: ya no está el cuerpo, no lo encontraron. Pero tuvieron una visión, dicen ellos, una visión. Realmente fue algo literal. Los ángeles se aparecieron y les hablaron. Fue algo literal, pero ellos tuvieron una visión. Y pues dicen que ha resucitado. Dicen que ha resucitado. Y el Señor Jesucristo les dice: hombres insensatos y tardos para entender que todo lo que las Escrituras hablan del Mesías, o sea, nosotros vemos que el Señor se acerca con un propósito. Ellos eran sinceros en su fe, los discípulos eran sinceros, pero como ellos no tenían una información clara de la palabra de Dios, por eso es que estaban así. Siguieron caminando y dice que llegaron a donde ellos iban, una distancia más o menos como de unos 12 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Y ya cuando llegan, ya era tarde, y ellos se preocupan porque el camino era peligroso. Para que una persona caminara solo era muy peligroso. Entonces ellos se preocupan y insistieron a que se quedara con ellos, que se quedara y que no siguiera su camino solo. Dicen: porque ya el día está declinando. Dice la Biblia: lo obligaron. Nadie lo puede obligar, más bien insistieron. Les suplicaron que se quedara. Así como nosotros cuando le suplicamos al Señor que se quede, eso le agrada a Él. Se quedó, convivió con ellos. Y cuando Él partió el pan, lo reconocieron, porque sus ojos estaban velados para que ellos no pudieran darse cuenta mientras caminaban que era Jesucristo. Ellos, al ver que Jesucristo partió el pan, de pronto lo reconocieron. Y ellos dicen: no ardía nuestro corazón cuando platicaba con nosotros en el camino a Emaús. No ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras. Fíjate qué importante. Cuando no hay entendimiento, mi hermano, la Escritura está cerrada para nosotros. Y cuando ellos dicen: cuando nuestro corazón ardía, cuando Él nos abrió, cuando nos abría las Escrituras, ellos
claramente dan a entender cuando el Señor nos empieza a explicar todo lo referente a Él, todo desde los profetas, desde los primeros profetas que profetizaron acerca de Jesucristo. El Señor les dijo: miren, este profeta, este otro profetizó de mí. Se encuentra en tal parte, todo está escrito. Y cuando el Señor les abre las escrituras, cuando les explica de una manera precisa las escrituras, ellos, ya estando conviviendo con ellos, pudieron saber que era Él, lo vieron. Y dice: nuestro corazón ardía cuando nos abrían las escrituras. Mi hermano, cuando Dios abre nuestro corazón y nos permite entender su palabra, nuestro corazón arde, nos gozamos. Pero cuando no es así, pues hay muchas situaciones y al instante el Señor se desapareció de su vista. Pero ellos estuvieron contentos, tan contentos estuvieron, ya no les importó el peligro. Regresaron a Jerusalén, donde estaban los demás discípulos. Pero no solamente a reunirse con ellos, a dar testimonio de lo que había sucedido camino a Emaús. Los discípulos eran personas nobles, eran personas de fe y eran misericordiosos. Practicaban la hospitalidad. Ellos, la Biblia dice que sus ojos estaban velados para que no le pudieran reconocer, pero aún con todo eso ellos lo invitaron a quedar en su casa, lo hospedaron. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios debe de ser hospedador, porque en aquel tiempo gente, sin saberlo, tuvo hospedados a ángeles en su casa. Ellos no se daban cuenta y ve a quién tenían en su casa: al Rey de Reyes y Señores. Y por eso nos damos cuenta que ellos practicaban algo que es muy importante: la hospitalidad, la misericordia, la compasión, el amor. Pero el Señor Jesucristo les dice que ellos son torpes. No es un insulto. Les está diciendo: miren, ustedes son torpes. ¿Por qué razón? La torpeza, mi hermano, tiene que ver mucho con la ignorancia. La torpeza tiene que ver mucho con la incredulidad. Cuando hay torpeza no hay fe. Cuando hay torpeza, mi hermano, estamos indecisos. Cuando hay torpeza ni hacemos bien las cosas. Un ejemplo: cuando nace un animal, sea un becerrito, cualquier clase de animal, un perrito, lo que tú quieras, nace torpe, todavía no sabe hacer las cosas. Entonces se ve torpe hasta cuando empieza a caminar, como que se cae, como que puede caminar y como que no. Hay torpeza, necesita aprender. Amén. Ya cuando va aprendiendo, la torpeza se le va quitando y empieza a hacer las cosas mejor. Aún como seres humanos somos torpes antes de aprender a caminar, pues 2, 3 pasitos y suelo. Amén. Y aún para hacer las cosas no medimos el peligro, somos torpes, vamos y agarramos el fuego y nos quemamos. ¿Por qué? Porque somos torpes todavía, pero vamos aprendiendo a tener cuidado con el fuego. Ya tenemos cuidado de cuando brincamos, cuando corremos. Y cuando la persona recibe tantos golpes es porque hay torpeza, es torpe, es un niño todavía. Con el cristiano no es excepción. Ellos estaban en la situación que estaban porque el Señor Jesucristo les dijo que eran torpes. ¿Referente a qué? Torpes en la escritura, en el conocimiento de la palabra. Y cuando la persona es torpe referente a la palabra, nada más cree lo que ve y lo que le causa emoción. Solamente cree en eso, ¿cierto? Pero aún no sabe si lo que está escuchando es verdad o no, porque hay torpeza, hay ignorancia, falta de conocimiento. Lo que decían al principio, ¿qué pues?
oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Es decir, voy a orar a Dios, voy a platicar con Dios, pero debo de saber qué es lo que estoy hablando. Oraré con entendimiento. Y en el asunto de ellos seguían al Señor, buen propósito, pero no tenían el entendimiento basado en la palabra de lo que ellos estaban haciendo. Y por causa de eso, todo lo que sucedió a ellos les causó tristeza, desánimo y miedo y desilusión. Ellos pensaron que ya todo había terminado, porque el Señor les dice que son torpes en la palabra. Mi hermano, qué precioso es cuando el pueblo de Dios no es torpe en las Escrituras, porque sabe que lo que está escrito en ella es palabra de Dios, pero sabe porque lo lee, porque lo estudia, porque lo analiza. Y en el caso de ellos, por lo visto, sabían poco o habían leído, pero no lo habían entendido. Muy importante es pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, porque cuando platicamos con otros hermanos, pareciéramos que estamos hablando de una Biblia diferente. Unos dicen, yo la entiendo así. Otros, no, yo la entiendo así. Es que no es así. Es como Dios dice. No es lo que yo piense o me imagine, no, es lo que Dios dice, lo que está escrito. Y la Biblia no se interpreta desde el punto de vista humano. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. La Biblia con la misma Biblia. Y cuando nosotros, con la ayuda de Dios, aprendemos a interpretar bien la Biblia, mi hermano, nada nos agarra desaprevenidos. Estos discípulos se encontraron en una adversidad y se desanimaron. Pero si ellos hubieran sido entendidos en la palabra, no hubieran sido torpes, se hubieran dado cuenta que todo estaba escrito y que se estaba cumpliendo al pie de la letra, y eso que estaba aconteciendo era motivo para que ellos se alegraran. Y eso sería de confirmación que el Mesías, que decía ser el Mesías, sí era el Mesías, por todo lo que había sucedido. Entonces el Señor Jesucristo dice: oh insensatos y tardos de corazón. Una persona insensata es una persona torpe. Pero aquí vemos, hermano, por qué ellos eran insensatos o por qué había torpeza. Es porque no había un conocimiento exacto de la palabra de Dios. No sabían exactamente todo lo que la Escritura decía referente a Jesucristo. Y como no lo sabían, solamente se dejaban llevar por lo que ellos veían, y sus expectativas referentes al Mesías pues no estaban basadas 100% en la Biblia. Y el Señor les dice: tardos de corazón para creer en las Escrituras. Una persona que no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, mi hermano, o sea, no cree en lo que no ve. Y aún lo que ve lo cuestionamos. Cuando vemos el poder de Dios moverse, a veces lo cuestionamos. Para mí eso no es de Dios. Y pensamos y cuestionamos, y muchas veces lo que está escrito en la Biblia es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, sepamos en qué tiempo estamos referente a la Biblia, en qué tiempo nos tocó vivir. Los apóstoles no se daban cuenta que en el tiempo que ellos vivían, ellos les iba a tocar presenciar la venida por primera vez del Mesías físicamente, el proceso que él iba a pasar para redimir a la humanidad, para comprarnos con su sangre. Ellos no estaban entendidos que era para su tiempo, que les iba a tocar ver que Jesucristo iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar de entre los muertos, que Él les iba a comisionar el Evangelio, porque Él iba a regresar a casa mientras la iglesia cumplía
cumplía su parte, su trabajo. Y como ellos no estaban familiarizados con la Escritura, los agarró de sorpresa. Ahora nosotros debemos de saber en qué tiempo nos ha tocado vivir como iglesia, en qué tiempo bíblico, cuál es este tiempo. Y como vemos cosas tanto en la familia como en la iglesia, como a nivel mundial, todo lo que está pasando nos saca de onda y hasta oramos para que Dios no haga lo que Él ya determinó que va a hacer. Mucha gente ora para